Voy a invitarle a que vaya a su Biblia, que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel. Esta semana comenzamos este segundo libro. No sé cuántos ya lo empezaron a leer. ¿Ya lo empezó a leer? Si no lo ha empezado a leer, hoy vamos a empezar a leerlo. Usted va a empezar a leerlo y no deje de seguirlo leyendo en esta semana. Vamos hasta el día sábado íbamos en el capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Voy a leer los primeros 4 versículos del primer capítulo, repito, del segundo libro de Samuel, y voy a pedir que ustedes lean juntamente conmigo y luego oraremos para que el Señor hable a nuestros corazones. Dice así la Escritura: aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Vamos a orar a Dios. Padre, muchas gracias porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Creemos, Señor, que un día, Señor, cuando venimos a Cristo, tú comenzaste una obra preciosa, gloriosa en nuestras vidas. Y tu palabra nos promete que tú la seguirás perfeccionando, nos seguirás perfeccionando hasta el día que nos encontremos contigo. Así que Dios, en esta hora quiero pedirte que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, que sea tu precioso Espíritu a través del poder de tu palabra, hablándonos, renovando nuestra mente, Señor, edificándonos, y Dios dándonos el mensaje que nos va a ayudar a ser más como tú. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He titulado a mi mensaje de esta mañana: Dios cumplirá su propósito en mí. Por cierto, ¿pueden salir los niños? ¿Sí? ¿Cómo les dije que se llama el mensaje de esta mañana? Dios cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que dice su palabra. Y eso es lo que vamos a ver en este día. No sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos hemos sentido desanimados porque pensamos que no avanzamos en los planes que Dios tiene para nuestra vida o los planes que nosotros nos hemos fijado. Por el contrario, nos sentimos a veces, por los problemas, sentimos que vamos retrocediendo. En vez de ir hacia adelante al cumplimiento de metas, de objetivos, sentimos que vamos retrocediendo al grado de que perdemos motivación para emprender nuevas cosas o nuevos proyectos. Nos desanimamos, ¿verdad? Y lo triste es que a veces desanimamos a otros, porque un desanimado desanima a otros. ¿Sí sabía usted eso? No solamente nos afecta a nosotros estar en un estado así, sino que desanimamos a los que están a nuestro entorno. Hoy hemos leído acerca de la vida de David, ¿verdad? David fue un hombre que sufrió grandes pruebas, vivió grandes experiencias. En el primer libro de Samuel leímos en la última parte que David fue perseguido por Saúl muchas veces y estuvo a punto de matarlo. Esta persecución llevó a David al punto de deprimirse porque pensaba que en cualquier momento podía morir. Eso lo hizo, en su desánimo, lo hizo cometer muchos errores, como pasarse a vivir en territorio del enemigo.
a punto de ir y combatir en un momento contra su propio pueblo. Gracias a la providencia y el poder de Dios, Dios lo libró y no permitió, ¿verdad?, que David se uniera al ejército enemigo y fuera a combatir contra su propio pueblo, el pueblo que un día él defendió contra Goliat, contra los filisteos. Así que al regresar, porque fue desechado por los filisteos para que no fuera con ellos a la guerra, al regresar con los suyos a Siclac, se dio cuenta que las familias, sus familias de él y de todos sus 600 soldados habían sido llevadas cautivas. Esto lo platiqué en mi prédica del segundo culto el domingo pasado, por si usted quiere escucharlo. Y pudimos ver en la palabra del Señor cómo Dios libró a David hasta que él tocó fondo, hasta el momento más depresivo de su vida. Dios actuó en la vida de David. Dios lo levantó. Él pensaba que lo iban a matar ahora sus soldados porque estaban enojados con él porque habían perdido sus familias. Pero él consultó a Dios, Dios lo levantó, él se fortaleció en el Señor, Dios le dio la estrategia para levantarse y recuperar a su familia y a la familia de todos sus soldados. Cuando él finalmente había regresado a Siclac, pensando que ya entraba en un reposo, es cuando recibe las noticias que hemos leído en esta mañana. Eran tristes noticias. En estas noticias le decían que su pueblo, Israel, había caído en manos de los filisteos. Y lo más triste para él fue escuchar la noticia de que el rey Saúl y su amigo, su mejor amigo, Jonatán, habían muerto en la batalla. Así que esto hizo que David, ¿verdad?, volviera a pasar por una prueba muy difícil, ¿sí? Déjeme decirle que antes de que se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestra vida, como David vamos a pasar por procesos difíciles, ¿sí? Antes de que David llegara a ser el gran rey de Israel, porque David está considerado como el rey más importante del pueblo de Israel de todos los tiempos. Él vivió un proceso largo y difícil, pero finalmente Dios cumplió su propósito en David. ¿Qué fue lo que hizo que David pudiera llegar a cumplir el propósito y los planes que Dios tenía para su vida? Lo que Dios hizo, y también David puso de su parte, fue desarrollar el carácter de Dios en su vida. De eso quiero hablarles en esta mañana. Es muy importante asimilar y darnos cuenta de que una vez que nos volvemos a Dios, Dios empieza una transformación interna en nuestras vidas. Empieza a desarrollar carácter. El carácter no es el temperamento, como muchas veces pensamos. Ese tiene mal carácter. No, ese es su temperamento. El carácter, ¿verdad?, es ese cúmulo de cualidades, ¿verdad?, o defectos de la personalidad que se van desarrollando en la vida de las personas. Algunos han dicho que carácter es aquello que somos cuando estamos solos, lo que determina cuando nadie nos observa. El carácter es la médula de la persona, el verdadero yo. Como el doctor Moody diría, el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos está mirando. Para que se produzca el carácter que Dios quiere para nuestras vidas, es necesario que se combinen muchas cualidades significativas en cada uno de nosotros, comenzando con los principios espirituales, morales, como la integridad, la autodisciplina, la determinación, la responsabilidad, la obediencia, la lealtad, la confiabilidad, la motivación y muchos otros más. Todo eso Dios lo quiere desarrollar en nosotros porque quiere que lleguemos a ser como nuestro Señor y como nuestro Maestro.
¿verdad? ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir? Y que la Biblia dice que tenemos que ir caminando y creciendo a la estatura del varón perfecto. Si vemos el carácter de Cristo, en todo ese desarrollo de cualidades vamos a ver, ¿verdad?, la perfección en nuestro Señor. Y el Señor quiere que seamos como Él. Así que para que esto llegue a suceder, necesitamos desarrollar carácter, el carácter de Dios en nuestras vidas. Esto es algo con lo que luchamos todos los días. ¿Sí? Desde el momento en que nos despertamos, ¿sí?, cuando entendemos que tenemos una responsabilidad. Todos ustedes desarrollaron carácter esta mañana para estar aquí, ¿sí?, unos más que otros, ¿sí? Los que llegaron puntuales desarrollaron más carácter, muy probablemente, ¿verdad? Los que nos apapachamos todavía un poquito en la cama, dijimos, ay, otros 5 minutos, ¿sí? Se desarrolla carácter cuando decidimos o determinamos ser responsables, primeramente con nuestro Dios, porque venimos a ver y adorar a nuestro Dios. ¿Sí? David estuvo dispuesto, porque Dios siempre está dispuesto a desarrollar carácter en nosotros. Él quiere que seamos como Él quiere que seamos mejores, porque de esta manera Él va a poder cumplir su propósito en cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero, ¿estamos dispuestos a desarrollar carácter? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a avanzar, a crecer, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de los problemas? ¿Sí? Mucho tiene que ver la actitud que nosotros tengamos cuando estamos enfrente de los problemas. O tenemos una actitud de decir, aún a pesar de todo, yo voy a seguir adelante, yo voy a avanzar, porque Dios está conmigo, he hecho mano de la fe, soy obediente y me animo a ir adelante. ¿Sí? O, ¿verdad? Digo, no, creo que Dios no está conmigo. ¿Verdad? Creo que no voy a poder. Y nos quedamos en el camino si pensamos así. Así que David no. David desarrolló cualidades que lo ayudaron a vencer obstáculos, ¿sí?, como nosotros también tenemos que hacerlo cuando los encontremos en nuestro camino. Así que quiero ver algunas cualidades que tuvo David en primera parte del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, cualidades que Dios está demandando también de cada uno de nosotros. La primera de ellas que David demostró en lo que hemos leído en esta mañana es que él demostró fidelidad. Fidelidad es ser fieles, leales, estar con Dios aún a pesar de todo, porque la Escritura dice, ¿verdad?, que si nosotros desechamos a Dios, Dios nos va a desechar a nosotros. Que si nosotros somos infieles, ahí pareciera que iba a decir el Señor, yo también seré infiel. Pero la Escritura dice que si somos infieles, Él permanece, ¿qué? Fiel. ¿Sí? Y David tenía esa cualidad en su vida, en su carácter. Él era fiel. Les comenté que Saúl muchas veces intentó matarlo, ¿sí?, y Dios no se lo permitió. Pero David respetó a Saúl hasta el último momento de su vida. Lo tuvo cerquita para haberse vengado 2 veces. Pudo haberlo matado y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él era fiel a Dios. Sabía que Dios había escogido a Saúl como el primer rey de Israel, que era el ungido del Señor, aun a pesar de todos sus defectos y pecados. Él nunca quiso atentar contra Saúl. Así que podemos ver aquí en la vida de David cómo él, ¿verdad?, en lugar de odiarlo, ¿sí?, David decidió, ¿sí?, no hacerlo, cuando podía tener muchas razones incluso para amargarse la vida. Mire, yo he visto personas que cuando hablan de ellas, como dicen por ahí los jóvenes, ¿verdad?, no se la va a acabar.
quien habló de ellos. Nada más porque habló de ellos. ¿Sí? A nadie nos gusta que hablen de nosotros, ¿verdad? Menos que nos exhiban. Pero la manera que tú respondas habla mucho de tu carácter, de qué tanto has crecido en Dios, de qué tanto conocimiento tienes. ¿Qué hizo David? ¿Sí? Aunque tenía muchas razones para odiar a Saúl, él no se enfocó en lo malo de Saúl, se enfocó en lo bueno. Si tú terminas de leer el primer capítulo del segundo libro de Samuel, te vas a dar cuenta que él lamentó de corazón la muerte de Saúl y de su familia, ¿sí? De sus hijos. Y lee conmigo, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 23 y 24. Fíjate lo que dice. Desde el versículo 17 empieza un lamento de Saúl con Jonatán, pero solamente vamos a leer 23 y 24. Dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Sabe qué hizo David? David se olvidó de lo malo. Repito, perdonó a Saúl y por el contrario compuso una canción de lamento para que la cantara todo el pueblo de Israel. Acuérdense que David era un buen músico y cantor. Pues él compuso este canto para hablar de las virtudes de Saúl, ¿sí? De cómo hacía con su pueblo, ¿sí? Él decidió amarlo, aún a pesar de cómo había sido Saúl con él. Y él reconoció aún las virtudes de Saúl. Esto es algo muy difícil, ¿sí?, de hacer con una persona que nos ha hecho mal. Pero ¿qué no es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que paguemos con ¿qué? El mal, con bien. Que bendigamos a los que nos maldicen, ¿sí? Etcétera. Dios nos llama a eso. ¿Qué tanto hemos desarrollado en este aspecto de nuestra vida con las personas que te han hecho daño? Porque seguramente todos hemos tenido personas que nos han afectado, que han hablado de nosotros, por lo menos nos han criticado, juzgado, ¿verdad? O peor aún, cosas mayores. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Los hemos perdonado? ¿Los hemos bendecido? ¿Sí? ¿Le has dado un regalito? Bueno, por lo menos has orado por ellos, ¿sí? Pero ora con amor, ¿verdad? Porque yo he oído personas que dicen: Señor, ¿verdad? Pues bendícelo, pues ya qué, ¿verdad? No, es de bendecir de corazón, con una oración, con una buena actitud, ¿sí? Ser fieles, tenemos que ser fieles al cónyuge, aún a pesar de que conocemos el carácter del cónyuge, ¿verdad? Tenemos que ser fieles a los hijos, fieles a nuestros hermanos, ¿sí? Tenemos que ser leales con nuestras autoridades. Algo difícil, pero es algo que Dios nos prueba. Cuando Dios permite situaciones de estas, Dios está probando nuestro carácter. A veces pasamos la prueba, a veces reprobamos, pero el Señor nos sigue dando oportunidades. Algo que también vemos en David es que él fue muy leal como amigo. Él fue leal a la amistad y al pacto que tuvo con Jonatán. Si quieres leer conmigo, primer capítulo, versículos 25 al 27. En su endecha o canción de lamento, él dijo:
cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Aquí David exalta el valor, la valentía que tuvo Jonatán, porque Jonatán un día se fue solo contra sus enemigos para defender a su pueblo. Bueno, nada más lo acompañó su paje de armas, pero fue muy fiel. Fue un hombre que hizo un pacto con David de protegerlo y lo cumplió. Y David hace lo mismo con Jonatán. Los que están depravados de su mente y torcidos usan este versículo para pensar mal de David y decir cómo fue que dijo, ¿verdad?, que el amor con Jonatán fue más maravilloso que el de las mujeres. No entienden, ¿verdad? No está hablando de un amorío. Está hablando de una verdadera amistad. ¿Sí? De una amistad, de un amor puro, de un amor filos, un amor de amigos, como lo podemos tener nosotros. ¿Qué tanto hemos desarrollado en nuestro carácter la lealtad a las personas? Es algo difícil, ¿sí? Porque las personas, repito, no son perfectas, como tampoco nosotros. Pero David pudo demostrarlo, aún más allá de la muerte de de Jonatán, con los años, cuando él ya era rey, buscó quién era de la descendencia de Saúl y de Jonatán que estuviera vivo, y encontró a Mefiboset. Capítulo 9 del segundo libro de Samuel nos dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y él respondió y le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Imagínense, ¿verdad? ¡Qué lealtad! Aún a pesar de los años, él fue fiel. Esto es desarrollar carácter. También necesitamos tener en el carácter absoluta dependencia y obediencia de Dios. Segunda de Samuel 2, 1 al 3 nos dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él respondió: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. David, a esta altura, hermanos, en su carácter interno había aprendido a depender y a obedecer a Dios, porque no solamente se necesita preguntarle a Dios, como en este caso: ¿qué hago, Señor?, sino ser sensible a la voz de Dios, y una vez que Dios nos da la respuesta, ser obediente al pie de la letra. ¿Cuántos de nosotros ya desarrollamos carácter en obediencia a Dios? Otra cosa que también hizo David fue honrar a las personas justas. ¿Sí? David, aunque ya era rey,
pudo haber pasado por alto el trabajo y la valentía de un grupo de personas que eran conocidos como los de Jabes de Galaad. Estos de Jabes de Galaad, cuando supieron que Saúl y Jonatán habían muerto, ¿sí?, ellos fueron a rescatar sus cuerpos. ¿Sí? Ellos estaban agradecidos con Saúl porque un día Saúl los había defendido. Y ellos se armaron de valor, se metieron al territorio enemigo y rescataron los cuerpos del rey Saúl y Jonatán. Esto lo llegó a saber David. Y cuando David se enteró, elogió a los de Jabes de Galaad. ¿Sí? Ahí lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 4 al 7. Entonces David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre de ellos. Sí. David reconoce y promete que les va a hacer bien. Él pudo haber sido indiferente. El bien ni siquiera se lo hicieron a él, se lo hicieron a Saúl. Pero él reconoció la valentía, la fidelidad de estos hombres, la gratitud. ¿Hacemos lo mismo con nosotros? Fíjense que a veces ni con nuestra propia familia tenemos esas atenciones de honrar a nuestro cónyuge, de honrar a nuestros hijos, de ser agradecidos. A veces los hijos también no lo somos con los padres. Muchas veces los hijos dan por hecho que los padres tienen que hacer lo que hacen, dándoles lo que necesitan, porque es su deber. ¿Para qué me trajo al mundo, verdad? ¿Sí? Y eso no está bien. La Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre. Y honrar es tener gratitud, reconocimiento, hacerles bien. ¿Sí? ¿Cuántas veces las mamás quisieran que se levantara un hijo y le dijera: mamita, hoy te voy a hacer a ti de almorzar? ¿Sí? Porque siempre ellas son las que están haciendo. ¿Ah? Por poner un ejemplo. Por último, David fue muy prudente. Él desarrolló en su carácter prudencia y sabiduría. ¿Sí? Leímos en esos capítulos últimos de la semana pasada que David fue avanzando en ganar terreno, en ganar gracia. Pero la Escritura nos dice que él se manejó prudente en todos sus asuntos. ¿Sí? Hubo un problema entre las tribus del norte y las tribus del sur, entre Judá y las tribus de Israel. Los de Judá reconocieron a David, ¿sí? Y David reinó en Hebrón 7 años, pero tuvieron guerra contra sus propios hermanos, las tribus de Israel. Abner, que era el general de las tribus de Israel, llegó a entender que ya había sido mucha pérdida humana y que Dios finalmente levantaría a David. Así que hizo pacto con David para reconciliar a las tribus de Israel. Pero alguien que no había desarrollado carácter, ¿sí?, uno de los capitanes de David fue Joab y mató a Abner. Esto pudo haber echado a perder todos los planes de Dios y de David. Pero David no lo permitió. David públicamente dijo: yo no maté a Abner. Y de corazón hizo un gran lamento por este hombre que, aunque había sido también su enemigo, había pactado con él. Gracias a Dios que Dios le dio esa sabiduría para poner paz entre las tribus. Y cuando muere el rey de Israel, Isboset, todas las tribus de Israel vienen a reconocer a David como su rey. Lea por favor capítulo 5, versículos 1 y 2.
Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: he aquí, hueso tuyo y carne tuyo somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Sí? ¡Qué gracia, qué sabiduría! Déjame decirte o preguntarte: ¿estás usando tú de sabiduría? Porque dice el Señor que si alguno cree que está falto de sabiduría, la pida a Dios, ¿verdad? Para que la usemos en todos nuestros asuntos, para que pongamos paz, primeramente entre la familia. ¿Sí? ¿Eres tú de los pacificadores? Porque dice la Escritura que ellos serán, ¿verdad?, los que reinarán con el Señor. Los mansos, humildes, los sabios de corazón. David lo hizo. ¿Sí? Gracias al corazón que tuvo David, hermanos, pudo obtener gracia. No solamente delante de del pueblo de Israel, aún de los reyes de otras naciones. Por última cita, capítulo 5, vamos a leer versículos 11 y 12. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. ¿Qué entendió David? Que Dios estaba con él, que lo había confirmado por rey. ¿Sí? Así que al ver todo esto, David, al ver todas estas cualidades que él desarrolló, podemos ver cómo Dios estuvo con él. Y eso hizo que se cumpliera todo el propósito que Dios tenía para David. El Espíritu del Señor le dio esa gracia, esa fortaleza para los momentos difíciles. Y como ya lo dije, David llegó a ser el rey más grande, más importante de todos los tiempos. Él nos dejó un gran legado, hermanos, aún con todos sus pecados, sus errores. Por lo menos la mitad de los salmos son de David, fueron escritos por David. Su vida, su testimonio, ¿sí? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Déjeme decirle que Dios también quiere cumplir su propósito en cada uno de ustedes. No solamente los que están aquí, los que nos están viendo en Facebook. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuántos pueden decir: Jehová cumplirá su propósito en mí? Póngase de pie si usted está dispuesto. ¿Sí? Dios cumplirá su propósito en cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? Dios seguirá obrando en su vida. ¿Sí? Él seguirá tratando con nuestro carácter interno. Solamente, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte. Lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, pongámoslo en práctica, porque muchas veces sabemos pero no hacemos. Y no se trata de ser oidores, sino hacedores de la palabra. Tengamos paciencia. ¿Sí? Yo no sé cuántos de los que están aquí o de los que nos están viendo en Facebook están pasando por tiempos de prueba.
A lo mejor no te habías dado cuenta que Dios está desarrollando carácter en ti, pero Dios lo está haciendo, aunque a veces cueste, porque Él quiere llevarte a la meta. Él quiere llevarte a lo que planeó para tu vida. Por favor, no lo echemos a perder. No echemos a perder los planes que Dios tiene para nosotros. Él tiene grandes planes. Dice su palabra que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amen. Si ya la hemos regado en nuestra vida, porque alguien puede decir, pero pues, yo ya la regué, yo creo que ya Dios no cumple sus propósitos en mí. Déjeme darle una buena noticia. Dios usa aún esas situaciones, esos errores que hemos cometido, esos pecados o faltas que hemos cometido. Dios las usa. Una para enseñarnos, pero otra, Él encamina una de esas situaciones para cumplir sus propósitos. Sí. Él sabe cómo enderezar los caminos torcidos. Él sabe cómo restaurar aún las relaciones más difíciles, más rotas. Él todo lo puede. Así que yo quiero animarle para que usted confíe en Dios. Ríndale su vida. Si no se la ha rendido al 100%, ríndasela. Y diga como David en este Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Quiere levantar sus manos y decirle al Señor eso? Repite esta oración conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dígale a Dios conmigo: Dios, aquí está mi vida, Señor. Perdóname, Dios, porque a veces no he desarrollado tu carácter en mí, pero hoy he escuchado que quieres cumplir tus planes y tu propósito en mi vida. Aquí estoy, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. Dame de tu gracia y de tu amor para perdonar, para aceptar aquellos que me son difíciles. Pero ayúdame, Señor, a mostrar gracia, a mostrar fidelidad, lealtad, a depender de ti en todo momento, a ser obediente, a honrar a los demás, a ser prudente y sabio en todo lo que hago. Desarrolla el carácter de Cristo en mi vida. En tus manos preciosas me pongo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele gracias al Señor.